Bien, en esta ocasión vamos a hablar de esta herramienta que WordPress ha tirado hace un tiempecito, pero solamente la teníamos disponible para Mac. En esta ocasión ha salido para lo que es Windows y se trata de una herramienta que para aquella persona que trabaja lo que es a través de servidores locales le va a ayudar mucho. Estamos hablando de lo que es WordPress Studio. WordPress Studio es una herramienta que nos permite tener un servidor local completamente gratis, compatible al 100% con WordPress, y podemos, aparte de la rapidez que vamos a tener a la hora de ejecutar cualquier proyecto en estos servidores locales, también vamos a poder compartir lo que son links para que la persona vaya viendo cómo está quedando su proyecto que usted le está realizando. O si usted trabaja con más personas, a través de ese link van a poder entrar y seguir trabajando en sintonía. Así que vamos a empezar de una vez. La página se la voy a dejar en la descripción, es developer.wordpress.com/studio. Se la dejaré en la descripción del video o en el primer mensaje también para que entre. Y aquí, si usted va a trabajar con dispositivos Mac, debe de elegir el tipo de procesador que usted utiliza, si es el de Intel o el de Apple. En el caso de Windows, simplemente usted le va a dar a descargar. Cuando termine la descarga, ese archivo se va a ir directamente al área de descarga dentro de su PC y le va a aparecer con este icono. Aquí lo que vamos a hacer es darle un clic derecho, ejecutar como administrador. Cuando se haga esta pregunta, vamos a decirle que sí, que se ejecute. Y ya aquí es simplemente esperar a que termine lo que es el proceso de la instalación. Muy bien, ahí como pueden ver, está presentándonos lo que es el proceso de instalación. Simplemente esperamos a que pase este proceso. Mayormente no dura mucho. Como pueden ver, ya ha cargado. Y aquí es donde vamos a empezar con la configuración de nuestro servidor local. Porque lo primero que instalamos fue la herramienta. Ahora sí vamos a instalar lo que es el servidor local. Lo primero que nos pide aquí es el nombre que va a tener nuestra página. Yo le voy a poner Hola Mundo. Y aquí no voy a utilizar la ruta que viene predeterminada, sino que yo mismo voy a crear una carpeta donde van a estar guardados los diferentes proyectos que yo vaya a realizar en esta plataforma, porque a partir del día de hoy, este sería la plataforma que voy a utilizar para el contenido del canal. Bien, selecciono la carpeta. Aquí dentro de la carpeta de descarga yo tengo esta carpeta creada, pero aquí dentro voy a crear otra carpeta que es la que va a llevar el nombre del sitio. En esta ocasión yo le voy a poner web, le doy a salir, le doy a abrir y aquí le doy a seleccionar carpeta. Y ya ahí tengo la nueva ruta. Y ahora sí, vamos a darle a añadir sitio. Y ahí lo que está haciendo es el proceso de creación del servidor local. Y aparte de eso está instalando lo que es WordPress. Una instalación, se podría decir casi en blanco de WordPress. Y todo lo que va a necesitar para esa instalación. Así que vamos a esperar a que termine este proceso de instalación, que en algunos casos no es tan largo. Muy bien, ya ahí terminó lo que es el proceso. Y esta es, se podría decir, la ventana o el setting, como usted le quiera llamar, con el que nosotros vamos a trabajar. En primer lugar, aquí nos damos cuenta que se está ejecutando el servidor. Aquí tenemos opciones de personalización que podemos personalizar completamente rápido, como editar el sitio, estilo, navegación, página, plantilla. Y aquí es donde está la exploración de los archivos y la terminal. Aquí esta es la plantilla que instala por defecto. Aquí tenemos la opción de lo que es el administrador de WordPress, que vamos hacia allá. Y aquí yo puedo hacer una previsualización de lo que sería la instalación de la plantilla. Y ahí la tenemos. Esa es realmente la plantilla que instala por defecto. Bien, otra de las cosas que tenemos en este panel es el área de compartir, que fue lo que le mostré o le hablé, mejor dicho. Y aquí simplemente le damos a acceder a lo que es WordPress.com para crear el enlace, porque es a través de la página oficial de WordPress.com. Recuerde que WordPress.com le ofrece el servicio de alojamiento de página web
una parte gratis, pero si quiere trabajar con un dominio personalizado y una gran cantidad de espacio para alojar la página, ya tiene que hacer un pago extra, como si usted estuviera comprando un hosting en cualquiera de las empresas que conocemos. Tenemos el área de configuración. Aquí nos habla sobre lo que es el usuario, administrador, la contraseña, que viene predeterminado. Mi recomendación es modificarla y esta sería la URL. Bien, vamos a lo que nos compete. Ve cómo ha instalado lo que es WordPress. Así que vamos a darle al administrador de WordPress. Vamos a esperar a que cargue. Ahí ya cargó y como se dan cuenta, es como si lo tuviéramos instalado en un servidor o en un hosting normal. Vamos a ir revisando. Tenemos el área de entrada. Ahí se ve que son una instalación desde cero. Aquí no tengo contenido. Vamos a ver si ha creado algunas páginas. Aquí ha creado, que esto es común, una página de ejemplo y la página de política de privacidad. En lo que es el área de plantilla, estas son las plantillas que siempre se instala predeterminado. Ahí vamos a instalar lo que es la plantilla que utilizamos, que es Hello Elementor. Y en los plugins vamos a ver si me ha instalado un plugin para lo que es el spam y otro que es simplemente para ejemplo. En esta ocasión, como no voy a trabajar con estos plugins, voy a borrarlo porque no están instalados, sino están, o mejor dicho, están instalados, lo que no están es activado. Le digo que sí para que me lo borre y ahí ya lo borro. Y ahora voy a instalar los plugins que mayormente yo utilizo para los proyectos. Vamos de nuevo aquí. Aquí vamos a elegir el editor clásico. Ese no se puede quedar. Y voy a elegir lo que es Elementor en su versión gratis. Vamos a esperar a que cargue. Aquí ha cargado. Voy a dar a activar. Y por ahora, esos serían los dos plugins que voy a instalar. Voy a esperar a que termine. Haya terminado, le voy a dar a activar. Y como siempre me lleva a esta página que para crear la cuenta, etcétera, etcétera. Vamos a salir de aquí. Vamos a cerrar aquí. Muy bien. Y vuelvo otra vez al área de plugin y aquí voy a activar lo que es el editor clásico. Y como pueden ver, puedo instalar cualquier plugin, tanto sea plugin de gratis o plugin de pago. Voy a instalar lo que es la plantilla que siempre utilizo, añadir nuevo. Y voy a esperar. Y aquí voy a elegir mi plantilla favorita para trabajar. Vamos a esperar a que termine la instalación. Y ya simplemente desactivar. Y con eso tenemos, como quien dice, ya parte de lo que sería la estructura para lo que es la creación de página web. Ya lo demás es ir al área de ajuste, modificar fechas, ciertas cositas por aquí. Pero realmente lo que quiero es que sepan que con esta aplicación podemos instalar lo que es el servidor local. Y otra cosa es que podemos tener todas las páginas que usted quiera. La podemos crear. Es simplemente venir de nuevo aquí, añadir una nueva. Elegimos dónde queremos instalar esa nueva página. Aquí yo voy a crear otra carpeta que se llama Edwin, ¿verdad? Abro la carpeta, la selecciono y aquí simplemente agrego el nombre de la página. Y le doy a añadir de nuevo o crear la página. Y aquí me tiró un errorcito. Vamos a ver de qué trata. Ok, aparentemente no puedo seleccionar otra ruta. Tengo que elegir la misma ruta. Vamos a ver si es así como pude entender lo que quería. Ok, sí. Aparente eso.
no puedo crear otra ruta para guardar esa nueva página en otra carpeta para otro proyecto, sino que todas van a caer a la misma ruta. Así que qué bueno que me pasó ese error, pues si a ustedes les sucede, sepan que debemos dejar esta ruta que viene predeterminada, y aquí simplemente le ponemos el nombre nuevo a la página. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. El link de las páginas se lo voy a dejar en el primer comentario y va a estar también en la descripción, para que vayan, lo descarguen, lo prueben y en los comentarios me dicen qué tal les pareció, si les gustó, no les gustó, si le funciona bien, si no le funciona bien. Y como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Suscríbanse en este nuevo proyecto, los que vienen del canal anterior, suscríbanse también, porque vamos a tener contenido de buena calidad para todos ustedes. Y como siempre, me despido de todos ustedes, muchachos, y nos veremos ya en un próximo video.